Hola chicos, bienvenidos a MediVideo. En esta ocasión vamos a hablar de los planes de rehidratación en pediatría. Y muy importante antes de empezar a hablar de ellos es definir la deshidratación, que es un estado patológico que va a estar caracterizado por la disminución de la cantidad de agua o fluidos en el cuerpo, ya sea por una baja ingesta o un alto gasto. Y muy importante tener en cuenta que la deshidratación puede estar acompañada de un trastorno hidroelectrolítico, sin embargo, no es muy común. Algunas causas de deshidratación por alto gasto tenemos vómito, diarrea, sondas o fístulas, fiebre, taquipnea, poliuria, quemaduras, el uso extenso o por un tiempo muy prolongado de diuréticos y una diuresis osmótica, mientras que una deshidratación por baja ingesta, es decir, que el paciente no está recibiendo suficiente agua, ya sea por vía oral o por líquidos endovenosos. También es muy importante la clasificación de la deshidratación, como lo vemos en esta tabla, y tenemos una deshidratación grado 1 o leve, grado 2 o moderada, o pues grado 3 o severa, cada una con eh, las especificaciones o los hallazgos dentro del examen físico que vemos en la tabla. Es muy importante que si en algún momento encontramos un paciente que su condición general sea normal, que la fontanela anterior sea normal, que tenga el tono ocular normal y que digamos que el resto de los parámetros estén dentro del el grado de deshidratación 1. Sin embargo, en la mucosa oral vemos que la mucosa oral seca, inmediatamente este paciente lo vamos a clasificar como una, o pues que está cursando con una deshidratación grado 2. Entonces, si tenemos apenas solo un hallazgo de algo más severo, lo vamos a clasificar dentro de ese. Y bueno, esta es la clasificación de la diuresis que nos permite, pues también es un ítem que vamos a considerar dentro de la tabla. Ahora bien, en pacientes que lleguen deshidratados tenemos unas indicaciones específicas si vamos a solicitar electrolitos séricos, como lo son una deshidratación severa o grado 3, pacientes que tengan una desnutrición severa, iatrogenia con líquidos parenterales, es decir, pacientes que vemos que si bien le estamos haciendo, o sea, si bien estamos en un plan con líquidos parenterales, el paciente no responde a ellos como debería responder. Pacientes con helio paralítico, pacientes que presenten una incoherencia entre la historia de deshidratación y el grado de esta, por ejemplo, que un papá nos diga que su hijo ha vomitado solo 2 o 3 veces, pero que al momento del examen físico encontramos que está cursando un grado de deshidratación 3. Una terapia con rehidratación tórpida difícil, es decir, que un paciente que no responde correctamente pues, a la hidratación, y un paciente que sea menor de 3 meses y o que tenga un peso inferior a 4.5 kilogramos. Entonces, a partir de esto, lo primero que vamos a hacer es definir el plan a seguir. Entonces, si vemos un paciente que no está deshidratado, le vamos a mandar un plan A. Un paciente que no está deshidratado, sin embargo, tiene factores de riesgo para desarrollar la deshidratación, vamos a seguir el plan A supervisado. Paciente con deshidratación grado 1, vamos a instaurar un plan B. Con grado 2 sería plan B o C, dependiendo de la condición del paciente. Y si es una deshidratación grado 3, siempre va a ser plan C. Además de esto, tenemos unas indicaciones específicas para hidratación parenteral, es decir, para plan C. Entonces son pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, pues pacientes con una deshidratación grado 3, ya sea con o sin signos de choque, pacientes que tengan diarrea de alto gasto. La diarrea de alto gasto se va a definir como una diarrea que sea mayor a 10 mililitros por kilogramo por hora, más de 2 deposiciones líquidas en una hora, más de 10 deposiciones en las últimas 24 horas, o más de 4 deposiciones en las últimas 4 horas. Cualquiera de estas ya nos clasifica como diarrea de alto gasto. Pacientes que tengan distensión abdominal por la presencia de hilio paralítico u obstrucción intestinal, un fracaso en la terapia de rehidratación oral, ya sea plan A o plan B,
o pues porque la cantidad ingerida no alcanza a reponer las pérdidas, cuando hay una incapacidad de aceptar líquidos vía oral, cuando hay una presencia de vómito persistente que se ha de definir ya sea si hay más de 3 episodios en una hora o más de 4 en las últimas 4 horas, si el paciente convulsiona o si tenemos una sospecha de isquemia intestinal o enterocolitis necrotizante, y nuevamente un paciente que sea menor a 4.5 kilogramos de peso y o menor a 3 meses de edad. Y estos son los planes de rehidratación. Tenemos un plan A y un plan A supervisado, un plan B y un plan C. Y estas es lo que define cada plan. Entonces el plan A es un manejo en casa. El plan A supervisado es un plan en el cual vamos a tener una observación continua. Un plan B vamos a utilizar sales de rehidratación oral y plan C sería líquidos endovenosos. Entonces el plan A es para un paciente que no esté deshidratado, pero que esté cursando por algún episodio de diarrea o de vómito. Entonces lo primero es que le vamos a decir a los padres que debemos administrar más líquido del usual y que vamos a administrar sales de rehidratación oral solo en caso de que haya un episodio de diarrea o vómito. Y los vamos a administrar a una razón de 10 a 20 mililitros por kilogramo. Si hay diarrea vamos a seguir una dieta especial, de lo contrario pues vamos a seguir con una dieta normal. La dieta especial le vamos a decir a los papás que eviten todo lo ácido, pues porque esto no le va a ayudar al niño. Le vamos a explicar a los papás signos de alarma y vamos también a adoptar medidas preventivas y higiénicas para prevenir futuros contagios. El plan A supervisado es lo mismo que vimos anteriormente del plan A, solo que el paciente se va a quedar en observación. Y le vamos a administrar sales de rehidratación oral a la misma razón que antes, 10 a 20 mililitros por kilogramo, por al menos 2 horas. Y después de esto vamos a tener dos escenarios. Si el paciente mejora y tiene buena tolerancia a la vía oral, lo vamos a mandar a la casa con un plan A. Pero si no hay mejoría, vamos a reevaluar el grado de deshidratación y a partir de esto vamos a tomar las medidas necesarias. El plan B, recordemos que es en el cual utilizamos sales de rehidratación oral y las vamos a administrar en las primeras 4 horas a una razón de 75 a 100 mililitros por kilogramo. Si en algún momento el paciente vomita, vamos a esperar 10 minutos y vamos a volver a administrar las sales más lentamente. Si nuevamente hay vómito, ya debemos pasar a administrar las sales de rehidratación oral por una sonda nasogástrica. Y vamos a valorar el grado de deshidratación de este paciente cada hora hasta las 4 horas. Una vez cumplidas las 4 horas, entonces tenemos 3 escenarios. Si el paciente ha mejorado y está hidratado, lo podemos mandar a la casa con un plan A. Si el paciente ha mejorado pero sigue con algún grado de deshidratación, le vamos a administrar plan B por 2 horas más. Y si definitivamente no hay mejoría, vamos a pasar al plan C. Y el plan C, antes de pasar al plan C, estas son las composiciones de las sales de rehidratación oral. La más efectiva sería la solución 75, pues tiene una alta carga de glucosa y sodio. Sin embargo, es más fácil que un paciente, pues un niño o un paciente pediátrico, va a tener mejor recepción por una solución 60 o una solución 45, por lo que son más dulces. Entonces, pues es muy importante tener esto en cuenta porque lo ideal sería administrar solución 75, pero en muchos casos nuestros pacientes no la van a aceptar, entonces es mejor optar por una 60 o una 45 que sí va a tener una mejor aceptación. Y para el plan C entonces tenemos dos esquemas, un esquema rápido que es el que nos propone el AIEPI y un esquema lento. Vamos a empezar con el esquema rápido. El esquema rápido es que vamos a administrar 100 cc por kilogramo repartidos del siguiente modo. Si nuestro paciente es menor a 12 meses,
vamos a administrar 30 mililitros por kilogramo o 30 cc por kilogramo en la primera hora y 70 mililitros por kilogramo en las siguientes 5 horas. Sin embargo, si el paciente es mayor a 12 meses, vamos a administrar los primeros 30 cc por kilogramo en los primeros 30 minutos y luego los 70 mililitros por kilogramo después van a ser administrados durante un lapso de 2.5 horas. Una vez hecho esto o mientras se instala la infusión, le podemos dar a nuestro paciente alguna sal de rehidratación oral. Y una vez ya el paciente empieza a recibir sus líquidos endovenosos, lo vamos a reevaluar cada 30 minutos. Si vemos que no hay mejoría, podemos aumentar la velocidad de la infusión. Y luego de administrarle los 100 cc por kilogramo repartidos pues de la forma en la que vimos en la tabla pasada, vamos a reevaluar el grado de deshidratación y elegir el plan apropiado. Entonces, si ya el paciente está totalmente hidratado, vamos a pasar un plan A. Si el paciente pasó un grado 1 de deshidratación, vamos a pasar un plan B. Y si el paciente está en un grado 2, tenemos la opción de bajar el plan a un plan B o podemos mantener el C. Ese sería el esquema rápido. Y el esquema lento va a constar de 3 fases. La primera, que es la represión vascular, que tiene como objetivo recuperar la perfusión y aumentar la fuerza del pulso. En esta fase no nos demoramos mucho porque es pasar bolos. La fase 2 va a ser la corrección del déficit de agua en compartimientos intra y extracelulares. Y la fase 3 es la reposición de las pérdidas actuales. Entonces la fase 3 no la vamos a ver dentro de lo que va a explicar a continuación, pero la fase 3 es, por ejemplo, si en lo que le estamos dando los líquidos a nuestro paciente y el paciente vomita, entonces la fase 3 va a consistir en reponerle la misma cantidad que él vomitó, o si tuvo alguna deposición acuosa, reponerle la cantidad de agua que perdió con esta deposición. Entonces la fase 1, que es la represión vascular, como les dije, va a ser dosis de bolo a 20 cc por kilogramo en un tiempo entre 5 a 60 minutos según el estado del paciente. Entonces, si es un paciente que vemos que tiene una alteración de la conciencia, se ve muy mal, entonces el bolo lo podemos pasar a 5 minutos. Pero si es un paciente que, si bien tiene un alto grado de deshidratación, pues no se ve tan crítico como el otro, pues podemos tomar la decisión de pasarlo a 60 minutos. Y muy importante tener en cuenta si el déficit o el grado de deshidratación es leve o tenemos una sospecha de disfunción miocárdica, el bolo va a ser de 10 cc por kilogramo. Siempre vamos a preferir el lactato de Ringer sobre la solución salina al 0.9%. Y en esta etapa no se recomienda el empleo de soluciones dextrosadas. Luego de la administración del bolo vamos a esperar un momento y vamos a reevaluar el estado del paciente. Y podemos administrar un máximo de 3 bolos si no hay mejoría. En la fase 2, entonces, pues nuevamente en lo que se instala la infusión, le podemos administrar a nuestro paciente sales de rehidratación oral, y en esta tenemos que hacer un cálculo del déficit a partir del grado de deshidratación y el cálculo a partir de las necesidades basales, lo cual nos va a dar el total, que es lo que le vamos a dar a nuestro paciente. Entonces, el cálculo del déficit a partir del grado de deshidratación depende nuevamente si el paciente es menor a 12 meses o mayor pues a 12 meses, y el grado de deshidratación, como bien lo dice el nombre de este paso. Entonces vemos que si en esa tablita, que si el paciente es menor a 12 meses, entonces con un grado de deshidratación 1 va a perder a razón de 24 horas 50 cc por kilogramo. Si es grado 2 van a ser 100 cc y si es grado 3 van a ser 150. Sin embargo, muy importante aclarar acá que en mayores de 12 meses esta razón va a fluctuar, pues ya la razón no es de cc por kilogramo, sino es cc por metro cuadrado, es decir, de superficie
de área corporal. El siguiente paso es el cálculo de las necesidades basales, que va a ser dependiendo del peso. Entonces, si nuestro paciente pesa menos de 2.5 kilogramos, vamos a hacer este cálculo como si fuera un recién nacido, que se hace a partir del flujo metabólico de la glucosa, que en este momento no lo vamos a ver. Si el peso está entre 2.5 y 10 kilogramos, la necesidad basal va a ser de 100 cc por kilogramo cada 24 horas. Si el peso es entre 10 y 20 kilogramos, van a ser 1000 cc por kilogramo cada 24 horas más 50 cc por cada kilogramo adicional a los 10. Y si el peso es entre 20 y 40, van a ser 1500 cc por kilogramo cada 24 horas más 20 cc por cada kilogramo adicional a los 20, en este caso sería. Y teniendo esto, entonces tenemos esta fórmula que nos va a decir el total de lo que le debemos administrar al paciente, que van a ser el déficit más las necesidades basales menos los bolos iniciales. Muy importante aclarar que los bolos iniciales solo los vamos a restar en un grado de deshidratación 2. En un grado de deshidratación 3 no restamos los bolos iniciales. Y este total entonces lo vamos a dividir en dos. El 50% en las primeras 8 horas y el 50% en las siguientes 16 horas. Y la fase 3 entonces, como les conté anteriormente, es lo que el paciente pierda mientras estamos en todo este proceso de fase 1 y fase 2. Si el paciente presenta diarrea, es recomendable administrar lactato de Ringer, mientras que si el paciente tiene vómito, es mejor administrar solución salina normal. Esta tablita es muy importante, pues nos indica la selección de las soluciones que vamos a utilizar según la fase y según el grupo etario. Entonces, vemos que para la fase 1, independientemente de la edad pediátrica, vamos a utilizar lactato de Ringer o solución salina al 0.9%, pero recordarles que, como les comenté anteriormente, es preferible el lactato de Ringer. En la fase 2, entonces, ya vamos a encontrar unas variaciones. Para lactantes y escolares vamos a tener dextrosa al 5% en agua destilada, más 80.000 equivalentes de cloruro de sodio, más 20.000 equivalentes de cloruro de potasio. Muy importante recalcar que eso está en 500 cc, entonces como las bolsitas por lo general vienen de a 1 litro, entonces pues toca pues multiplicar todo por 2. O también tenemos la opción de esta nueva solución, que es dextrosa al 5% en solución salina al 0.9%, más 20.000 equivalentes de cloruro de potasio. Para pacientes escolares, entonces tenemos la mezcla de lactato de Ringer más 20.000 equivalentes de cloruro de potasio, y para adolescentes únicamente utilizamos en fase 2 lactato de Ringer. Esta es una pequeña tabla con la composición de las soluciones, pues para que la tengan en cuenta. Y estas son las mezclas pediátricas, muy importante, la que les comentaba, la primera que vemos en la tabla, de dextrosa al 5% en solución salina al 0.9%, más 20.000 equivalentes de cloruro de potasio. Esta solución ha mostrado muy buenos resultados para rehidratación en pediatría. Y tenemos unas consideraciones especiales para la rehidratación. Si no hay una fuente externa de glucosa, es decir, que si vemos que nuestro paciente no ha ingerido algún tipo de alimento, es recomendable utilizar alguna de las soluciones dextrosadas que le adicionamos electrolitos. En la mayoría de los pacientes hospitalizados vamos a tener un riesgo de presentar hiponatremia por la secreción inadecuada de ADH, por lo cual debemos tener muy presente este riesgo. En ningún caso las soluciones hipotónicas son recomendadas. El lactato de Ringer no debe ser la primera opción. Sin embargo, se debe utilizar en ausencia de dextrosa. Siempre tenemos que hacer un monitoreo constante del balance hídrico, y tenemos algunas excepciones para estos planes de hidratación, como son
pacientes con apendicitis aguda, pacientes que entren por algún trauma ya un poco más grave, entre muchas otras. Bueno, esas son las referencias. Y finalmente entonces les tengo unos casos. Entonces para la realización de estos casos, si quieren, aquí en los comentarios de YouTube, o me pueden escribir directamente por mensaje directo en la página de Instagram @medivideo, para si tienen dudas con los casos. Entonces se los voy a dejar acá. Todos los casos están centrados en estas mismas tres preguntas, que es saber qué grado de deshidratación tiene el paciente, si hay alguna indicación especial para hidratación parenteral y cuál sería el plan a seguir. Y si quieren, para los que me escriban, pues podemos hacer un pequeño ejercicio de cómo sería el cálculo de los líquidos en estos pacientes y en estos casos. Entonces este sería el primer caso, un caso un poco más cortico, el caso número 2, nuevamente las mismas tres preguntas, y caso número 3. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido del canal. Así que espero tanto acá debajo en sus comentarios como en el mensaje directo en Instagram sus comentarios acerca de los casos. Recuerden que es Instagram, YouTube y Facebook, todos como Medivideo. Ahí me pueden encontrar. No se olviden seguirme acá en YouTube, seguirme en Instagram. Y nada, chicos, de verdad que muchas gracias por todo.